damos una vez más la bienvenida a nuestra serie Mi Devocional en Casa. Y bueno, el día de hoy vamos a estar viendo nuestra última bienaventuranza. Hemos estado viendo a lo largo de varios devocionales cada una de las bienaventuranzas que estamos escudriñando en Mateo capítulo 5. Así es que vamos a estar viendo esta última bienaventuranza y ojalá que sea muy importante y que nos pueda ser de gran bendición para nuestras vidas. Y bueno, nuestro tema de hoy dice: bienaventurados cuando les calumnien mintiendo. Ese es nuestro tema de hoy. Y vamos a nuestra lectura de Mateo 5, en el versículo 11 y el verso 12 nos dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Fíjate bien que esta bienaventuranza nos marca tres tipos de problemas que vienen a los seguidores de Jesús. Si tú ya estás en Cristo, bueno, entramos dentro de esta bienaventuranza. Y los problemas que vienen a la vida del seguidor de Jesús o del discípulo de Jesús, aquí nos dice que es el vituperio, las persecuciones o la persecución y las falsas acusaciones, que es el falso testimonio. Y fíjate bien que hay algo que a nadie nos agrada. A nadie nos gusta escuchar que la gente hable mal de nosotros, ¿verdad que no? A todos nos gusta escuchar buenos comentarios, que la gente se exprese bien de nosotros, pero nos da mucha tristeza, nos sentimos mal o a veces nos molestamos cuando sabemos que alguien está hablando mal de nosotros. Pero bueno, en esta bienaventuranza vamos a aprender algo muy importante, y es que fíjate bien que hay dos clases de molestias que a veces suceden en nuestra vida. Hay veces que nos molestamos, fíjate bien, porque sabemos que lo que se está diciendo es verdad. Entonces a veces en nuestras palabras decimos: me hago el enojado para que ya no me diga nada. Ese tipo de molestia, bueno, podríamos decir que son a consecuencia de que lo que se dice de nosotros es la verdad. Pero Jesús no hace referencia a este tipo de enojo, podríamos decir, sino que Él está diciendo: feliz tú. Fíjate bien, cuando las falsas acusaciones llegan a nosotros, está diciendo algo que no es verdad, está diciendo de algo de lo que se nos está acusando, pero que es mentira, porque dice aquí que las falsas acusaciones es toda acción falsa de la que te pueden acusar mintiendo. En otras palabras, nosotros lo conocemos como las calumnias. Cuando te calumnian, cuando la gente habla mal de ti, cuando habla mintiendo, cuando hablan por envidia, por coraje, porque les molesta que hagan lo correcto. A eso es a lo que está haciendo referencia Jesús en esta bienaventuranza. Pero hay algo más que nos dice esta bienaventuranza, porque dice: gózate y alégrate cuando eso suceda. ¿Por qué me debería yo de alegrar cuando yo pueda escuchar que la gente habla algo de mí, pero que están mintiendo? Claro. Dice, Jesús nos está diciendo: cuando tengas adversarios que te vituperen, que te persigan o que digan falsas acusaciones en tu contra, por ser tú uno de mis seguidores, podríamos decir que dice Jesús, fíjate bien que esta es una prueba contundente. Por eso Jesús está diciendo: gózate, porque es la mejor prueba que tú puedes encontrar de saber que Jesús mora en tu vida. Fíjate qué bonito. Dice Jesús: gózate, porque están hablando mal de ti, porque yo estoy morando en tu vida. Esto es algo muy valioso, tú que me escuchas. Además, algo más importante, o algo muy importante que también viene ahí, es que dice que se compara a esa persona con los profetas del Antiguo Testamento, que fueron acusados, unos fueron encarcelados, otros sufrieron mucho, y solo por ser servidores de Dios, solo por hablar la palabra que Dios les decía que le llevaran al pueblo, fueron personas no amadas, fueron personas criticadas, fueron personas que el pueblo aborrecía, que los metían en la cárcel, los azotaban, los mataban a veces, y todo por decir la verdad. Pero qué bonito, ¿verdad? Que sea porque tú estás obedeciendo a Dios,
que sea porque estás llevando la palabra que Dios quiere que tú y yo digamos. No por decir nuestras propias opiniones, podríamos decir, que es donde a veces nos metemos en dificultades, en problemas. Pero qué bonito es cuando nosotros llevamos el consejo que Dios está pidiendo que nosotros le demos a la gente. Ahí dice, gózate, no importa que la gente se moleste. Tú estás haciendo mi voluntad. Y yo quiero darte unos ejemplos muy bonitos y muy importantes. Tal vez con ellos te sientas confortado, te sientas alentado para seguir adelante, aun cuando tú escuches esas voces a veces que se levantan en contra tuya por hacer lo correcto. Y el primer ejemplo lo encontramos en el libro del profeta Jeremías. Fíjate que Jeremías fue un profeta que fue acusado muchas veces de traición, pero fue acusado injustamente, no fue algo verdadero. Y mira, te voy a llevar al capítulo 37 ahí de Jeremías, en el capítulo 1, en el versículo 1 al versículo 4 nos dice: en lugar de Conías, hijo de Joacín, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Pero no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Yo quiero que tú entiendas muy bien esto, tú que me escuches, porque la persona que es aborrecida, que es vituperada, o que le levantan falsos testimonios o falsas acusaciones, siempre busquemos que sea este el motivo. Porque dice aquí que el pueblo hacía lo malo junto con el rey. Fíjate bien, violaban las leyes de Dios, estaban haciendo las cosas incorrectas. Y Dios levanta al profeta Jeremías, porque nos dice el versículo 3, y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo, porque todavía no lo habían puesto en la cárcel. Fíjate bien que este rey Sedequías manda a hablarle al profeta Jeremías y le dice: intercede por nosotros ante Dios y ruégale su favor para con nosotros. Pero ya leíamos que este rey hacía lo malo. Así es que cuando el rey Sedequías, fíjate bien, recibe la respuesta del rey Jeremías, del profeta Jeremías, no le gustó. Y es cuando tú y yo somos aborrecidos, cuando hablamos de parte de Dios. Esto es algo muy, muy, muy importante, porque dice que en ese tiempo, fíjate bien, el rey Sedequías había mandado pedir ayuda al faraón para que vinieran a ayudarle, porque había un ejército grande, los babilonios estaban rodeando su ciudad. Así es que él, antes de pedirle ayuda a Dios a través del profeta Jeremías, él ya había mandado pedirle ayuda a Faraón. Eso lo encontramos en el versículo 5. Él había mandado pedirle ayuda a Faraón, y cuando él supo que Faraón venía para acá, fíjate bien, dice que el rey vio cómo el ejército de Nabucodonosor se levantaron y se regresaron a su tierra. O sea, dejaron de sitiar su ciudad, y eso hizo que su orgullo y su arrogancia creciera. Fíjate bien, porque él se sintió libertado y se sintió protegido por el rey Faraón. Pero viene el profeta Jeremías con un mensaje de parte de Dios. Y cómo a veces nosotros queremos que la gente, decimos, nos siga la corriente, que nos diga aquello que nosotros queremos escuchar, aunque andemos mal, que no seamos reprendidos y que no seamos exhortados. Pero mira, porque él estaba haciendo las cosas mal, mira el mensaje que Jeremías le trae. Dice: entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo, dice el versículo 7, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, diréis así al rey de Judá, que os envió a mí: ¿para qué me consultasteis? He aquí que el ejército de Faraón, que había salido en vuestro socorro, dice, se volvió a su tierra en Egipto. Qué tremendo, es que no queremos escuchar malas noticias de los servidores de Dios. Cuando el pastor, el maestro, el consejero ahí que tienes en tu iglesia viene y nos habla el mensaje de parte de Dios y le dijo: fíjate bien, ese ejército en el que tú estabas poniendo tu esperanza ya se regresó a su tierra. ¿Tú crees que a la gente le gustan esas noticias?
Pero mira, nos sigue diciendo: así ha dicho Jehová, no os engañéis a vosotros mismos diciendo, sin duda ya los caldeos se apartaron de nosotros, porque no se apartarán. Porque aun cuando hirieses a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros, y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrá esta ciudad a fuego. Qué mensaje tan tremendo, fíjate bien. Por eso a veces dicen que no queremos a los pastores, que no queremos a los predicadores, y a veces hablamos mucho en contra de ellos, porque a veces decimos: qué bien acomodó el mensaje, llegué al culto y él habló el mensaje contra de mí. Creemos que acomodan los mensajes para darnos un mensaje que nos lastime, un mensaje que vaya en contra de lo que queremos escuchar. Pero déjame decirte que ese servidor solamente está repitiendo el mensaje que Dios quiere que llegue a nosotros. Y Dios no lo hace para destruirnos, Dios lo hace para que tú y yo nos corrijamos. Ese era el mensaje que Jeremías le estaba llevando al rey. Pero el rey se puso furioso, dice aquí. Así es que dice que el versículo 11: y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del rey Faraón, salió Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse del medio del pueblo. Pero cuando él ya iba de salida, lo encontró un general, fíjate bien. Dice el versículo 13: y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selamías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo: tú te pasas a los caldeos. Fíjate bien que lo acusó de traición. Le dijo: tú no estás a favor de nosotros, porque tú estás anunciándole derrota a nuestro pueblo. Tú nos estás diciendo que aun cuando estemos viendo que el ejército se está marchando, tú dices que van a regresar a atacarnos. Y mira lo que hace este capitán en contra del profeta. Y Jeremías dijo: falso, no me paso a los caldeos. Pero él no le escuchó, sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque le habían convertido en cárcel. Fíjate bien, por eso la bienaventuranza dice: porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Porque nunca han querido, el pueblo nunca ha querido a los servidores de Dios. Nunca ha querido a aquellos, nunca ha valorado a aquellos que dan mensajes de parte de Dios. Y esta bienaventuranza es una reflexión, fíjate bien, una reflexión para valorar a aquellos que nos hablan en nombre de Dios. Y aquellos que lo hacen, si tú eres un pastor, un maestro, un evangelista, alguien que da la palabra de Dios, esta bienaventuranza te quiere animar a seguirlo haciendo. Esta bienaventuranza te dice: gózate, no te preocupes, no eres el primero que sufres esos vituperios y esas afrentas. Así persiguieron a tus antecesores, a los profetas. Fíjate al nivel que te está poniendo la palabra. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de ti y los encarcelaron. ¡Qué tremendo! Pero vamos a ver cómo al final hay algo siempre bueno para nosotros. Dice que Dios no nos va a apoyar a nosotros, fíjate bien, si somos vituperados por entrometernos en cosas que no nos corresponden, por andar hablando cosas que no son verdad, que no son correctas. Dice aquí: Dios permitirá el sufrimiento, el vituperio, y Dios te va a defender en medio de esos vituperios, en medio de esas persecuciones, en medio de esos falsos testimonios, podríamos decir. Dice: pero si eso es por causa de hablar la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios siempre nos conduce a la restauración y a la reconciliación también. Nunca es para destruir la palabra de nuestro Dios, siempre es para animarnos a hacer lo correcto. Mira, te voy a llevar a esta cita. Solo te di el ejemplo de Jeremías para que tú veas cómo los profetas del Antiguo Testamento sí los persiguieron por anunciar el mensaje de Dios. Dice 1 de Pedro capítulo 3, verso 14 al 17.
Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, podríamos decir, o felices. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea que Dios aprueba, fíjate bien, los tiempos de sufrimiento. Dios permite los tiempos de sufrimiento, porque ahí en medio de esa persecución, en medio de esa, podríamos decir, de esas falsas acusaciones que se estén levantando en contra de nosotros, se ve si verdaderamente somos, podríamos decir, o si estamos al nivel de los profetas del Antiguo Testamento. Ahí se revela el carácter del verdadero siervo de Dios. Si no reacciona molesto, maldiciendo, enojado en contra de las personas. Fíjate bien que ahí también se revela el carácter del verdadero siervo de Dios en medio de esas circunstancias. Dice aquí que el cristiano debe permanecer firme ante las falsas acusaciones. Y en este devocional yo te quiero dar un segundo ejemplo, muy importante este ejemplo. Y este ejemplo es el del profeta Micaías, cuando él es acusado por profetizar, dice aquí, solo lo malo. Y esta historia o este ejemplo lo vamos a encontrar allí en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 18. Y mira que allí nos dice que en este tiempo reinaba el rey Josafat y el rey Acab sobre Israel, y el rey Josafat estaba sobre el reino de Judá. Y ellos, fíjate bien que eran parientes y eran amigos. Y en una ocasión Josafat va a visitar al rey Acab, y en esa visita que él le hace, Acab lo invita a la guerra y le dice que fuera a pelear contra sus enemigos y que le acompañara. Y fíjate que el rey Josafat, porque era pariente de él y era su amigo, dice que le dice, sí, claro que sí, yo voy a ir contigo a la guerra. Y le dice, pero Josafat era un hombre temeroso de Dios, mientras que Acab era un rey idólatra. Entonces dice que el rey Josafat le dice, ¿no hay alguien aquí? Vamos a consultar a Dios antes de marchar a la guerra. Y entonces Acab dice que reúne a todos sus profetas, y todos aquellos profetas, fíjate bien, que le empiezan a decir, sube a pelear porque Dios dice que te va a entregar los enemigos en tu mano. Fíjate que esas palabras son las que nos gusta escuchar, y aunque nos digan la mentira, nosotros alabamos ese tipo de personas. Nosotros ponemos en pedestales ese tipo de personas que aunque nos estén trayendo una palabra equivocada, pero como es lo que a nosotros nos agrada, nosotros casi les queremos poner un altar. Por eso Acab se rodeaba de todos aquellos profetas que le profetizaban lo que a él escuchaba, lo que a él le gustaba escuchar. Pero dice que le dice el rey Josafat, pero no hay aquí ningún profeta de Jehová a través del cual consultemos a Dios. Y mire lo que le contesta el rey Acab. Dice el versículo 4. Además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultéis la palabra de Jehová. Y dice el versículo 7, y el rey de Israel le respondió a Josafat, una vez que el rey Josafat le dice, consulta con un profeta que sea profeta de Dios, que él estaba escuchando a todos los demás profetas, pero no le estaban convenciendo. Así es que le contesta el rey. Y el rey de Israel le respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, pero yo le aborrezco. Dijo aquel rey tremendo, dice, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat, no hable hacia el rey, mándelo traer y vamos a consultar a través de él a Dios. Y dice que el rey manda a traer al profeta Micaías,
Y aquel siervo, esto lo encuentras ahí del versículo 8 al versículo 13, mandan a aquel siervo a que trajeran a Micaías, y cuando van en camino, fíjate bien que le dice a aquel siervo: fíjate, Micaías, que todos los profetas de mi señor el rey le están profetizando éxito en la batalla. Te voy a pedir un favor: cuando llegues a la presencia del rey, tú dile lo mismo. Él quiere escuchar eso, quiere escuchar palabras bonitas. Así es que tú ve y dile lo mismo. Pero dice el versículo 13 que Micaías le contesta a aquel hombre: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Era un profeta tremendo, porque era profeta de Dios. Y los profetas de Dios, o los servidores de Dios, solamente hablan palabra de Dios. Y son a los que la gente aborrece, vitupera, dicen cosas malas contra ellos. Pero dice 2 de Crónicas 18, del versículo 14 en adelante, dice: y el rey le dijo, una vez que llega Micaías a su presencia: ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Esa era la pregunta. Y él le respondió, ya había sido aconsejado. Micaías le dijo: sube y pelea, Dios te los va a entregar en tu mano. Pero aquel rey, fíjate que aunque le gustaba escuchar a los falsos profetas y aquellos que lo profetizaban incorrecto, él sabía que le estaban mintiendo y sabía que Micaías era un siervo de Dios y que hablaba lo correcto. Así es que se enojó cuando Micaías le dijo: ve y Dios te va a dar la victoria. Y dice que el rey le dijo, el versículo 15: ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Porque él sabía que el profeta sabía hablar palabra de parte de Dios. Y mira qué tremenda palabra la que le da el profeta a Micaías. Entonces Micaías dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había yo dicho que no me profetiza bien, sino el mal? ¡Qué tremendo! ¿Te das cuenta? Fíjate que te voy a explicar un poquito la visión que había tenido Micaías. En ese mismo capítulo tú la encuentras. Dice que Micaías le empieza a decir al rey, porque se molestaron y lo apresaron y lo mandaron a la cárcel, a Micaías. Pero dice que él le dijo: rey, yo vi el trono de Dios y vi a Dios sentado en su trono y vi todo su ejército delante de él y vi cómo entre ellos salió un espíritu de mentira y le dijo: ¿quién inducirá a Acab a la guerra para que muera por sus maldades? Y aquel espíritu de mentira le dijo: yo lo induciré y le llevaré a la guerra para que muera allá. Y Dios le dijo: rey, ve. Así es que ese espíritu de mentira que he visto es el que está en tus profetas. Es el que son aquellos que te dicen: ve, sube, porque Dios te va a dar la victoria. Qué tremendo, porque incluso ese capítulo registra que uno de aquellos profetas mentirosos golpearon a Micaías y le reclamó y le dijo: pues entonces, ¿por qué camino se fue el Espíritu de Dios de mí? Para hablarte solamente a ti. Porque ese es el sufrimiento del verdadero Hijo de Dios, de aquel que habla palabra de Dios. Fíjate bien, es aborrecido en gran manera. Este hombre Micaías fue a la cárcel, fue a padecer con pan de angustia. Ahí le llevaron, apresado, solo por decir lo correcto ante Dios. ¡Qué tremendo! Fíjate bien. Pero yo te quiero animar, porque el galardón es grande, tú que me escuchas. No importa que la gente diga cosas malas en contra de ti. Si tú sabes que la palabra que estás hablando es para edificación, para guiar a la gente al arrepentimiento. Si tú que me escuchas, que eres tal vez un maestro de la congregación, te toca enfrentar a veces los errores de las familias, errores de las personas, y escuchas que la gente murmura en contra tuya, y se enojan y dicen palabras malas contra ti, gózate. Mira lo que le sucedió a Micaías y a Jeremías, cómo fueron aborrecidos, solamente dice aquí, por decir la verdad. Pero yo te quiero animar con la recompensa que Dios va a traer a tu vida, si es que tú y yo decidimos permanecer firmes, hablando solamente la palabra de Dios, aunque seamos blasfemados, aunque seamos
criticados. Porque mira lo que, te voy a leer las últimas citas. Dice Salmos en su capítulo 50, dice el verso 16 en adelante, al verso 21. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Y tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo callaba, dice Dios. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Fíjate que Dios está al tanto cuando alguien está hablando cosas injustas contra ti. Delante de Dios está siendo anotado, porque va a llegar un día en el que dice Dios, todas esas palabras que tú hablaste en contra de tu prójimo, que eran mentiras, un día las voy a poner delante de ti. Un día que llegue el juicio, las voy a poner delante de tus ojos. Así es que por eso debemos de tener mucho cuidado de aquellas palabras que salen de nuestra boca contra nuestro prójimo. Y dice el Salmo 101:5, al que solapadamente infama a su prójimo, yo le destruiré, dice Dios. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Cuidemos ese tipo de cosas, porque Dios defiende a aquellos que son bienaventurados, a aquellos que padecen por decir la verdad. Y Hebreos capítulo 11, mira qué hermosa esta cita, versículo 36 al 38, dice: otros experimentaron vituperios, hablando de los antiguos, y vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Fíjate bien lo que dice Dios con aquellos siervos de Él. El mundo no es digno de ellos, porque ellos son mis siervos y solamente hablan mi palabra. Qué bonito, y qué bonito es el respaldo de Dios. Dice: errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Con estas últimas dos citas te quiero animar. Mira lo que nos dice 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si tú eres un siervo de Dios, una servidora de Dios, yo te animo a través de esta bienaventuranza a que sigas adelante hablando la palabra de Dios, porque dice aquí, tu trabajo en el Señor no será en vano. Última cita, Gálatas 6, versículo 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dice: gozaos y alegraos, dice la bienaventuranza, porque vuestro galardón es grande. Fíjate bien que no dice aquí en la tierra. Para esta última bienaventuranza dice: tu galardón será grande, pero recalca en el versículo 12, dice: en los cielos. Está haciendo referencia a la vida eterna. El galardón para aquellos que padecen persecución, para aquellos que son vituperados, para aquellos que son calumniados por decir la verdad, por predicar tal vez la palabra. Dice: gózate, tu recompensa está en el cielo, es la vida eterna. Así es que anímate a seguir adelante. Sigue hablando la palabra de Dios con gozo y con alegría. No la digas con sufrimiento, hazlo con gozo y con alegría. Fíjate bien que Dios te está diciendo: tu recompensa es la vida eterna. Qué hermoso. Ojalá que tú hayas podido entender este consejo. Tal vez tú se lo puedas compartir a tu pastor, a tu pastora, si es que lo tienes, a tu líder. Compárteselo. Tal vez estas palabras lo van a animar y lo van a motivar a que él siga hacia adelante, hablándonos el consejo de parte de nuestro Dios. Hoy cerramos esta última bienaventuranza. Ojalá que toda la serie de las bienaventuranzas te haya sido de mucha bendición. Compártela en tus redes sociales, con tus amigos, con tus conocidos. Si tú quieres seguir escuchando más predicaciones y devocionales,
Síguenos por nuestras redes sociales. Dios te bendiga.